Mi nombre es el doctor Oscar Víctor Hernández Mondragón y soy médico gastroenterólogo con subespecialidad en endoscopia gastrointestinal. Pertenezco al grupo de Gastromedics y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con lo que se conoce como intestino irritable o síndrome de intestino irritable o colitis. Vamos a abordar algunos puntos importantes de esta enfermedad. Primero vamos a tratar de definirla, después vamos a hablar un poquito de qué tan frecuente es, cómo se llega a diagnosticar en la población en general, cuál es el papel de los estudios para esta enfermedad y finalmente del tratamiento. En general, pues en cuanto a la definición de la enfermedad, pues el intestino irritable es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en cualquier persona. Sin embargo, estos conjuntos de signos y síntomas gastroenterológicos incluyen evidentemente 4 puntos cardinales. Primero, lo que es la distensión abdominal, la diarrea, el estreñimiento como otro de los puntos importantes y el dolor. Pueden ir acompañados o pueden ir de manera aislada. Esto depende del tipo de persona, el tipo de afección que se trate. En general, la gran ventaja de tener esto, como se le conoce actualmente como un sinónimo de colitis nerviosa, es de que en teoría no tendría que generar ningún trastorno mayor, es decir, no tendría por qué generar alguna consecuencia médica grave. Sin embargo, lo que sí sabemos en la actualidad es que esta enfermedad genera una gran cantidad de problemas en trabajo, en productividad, y bueno, obviamente ahorita con el tema que tenemos de la pandemia, pues ya hemos observado que ha habido un incremento en el número de consultas por este tipo de síndrome, el síndrome de intestino irritable. Y esto se debe a que existe dentro de las causas de la enfermedad una relación importante con el sistema nervioso central, y esto nos lleva directamente a una relación que existe con el estrés. Es decir, esta enfermedad tiene una relación directa con el tipo de personalidad del paciente e inclusive en algunos casos con antecedentes en cuanto al tipo de infancia, al tipo de vida que ha tenido una persona para que pueda o no desarrollar esta enfermedad en edad adulta. Entonces, bueno, es una enfermedad multifactorial, eso significa que tiene una gran cantidad de factores que intervienen en la formación del problema, pero bueno, lo más importante es que en sí la enfermedad como tal no tiene una consecuencia clínica importante. Eso significa que si yo soy diagnosticado con síndrome de intestino irritable, no tendría que tener una consecuencia real como lo es un cáncer, como es la presencia de un divertículo, como lo es una obstrucción intestinal, es decir, algún problema que realmente requiera alguna cirugía o algún otro tipo de atención médica mayor. Sin embargo, el gran problema es que llega a simular en muchos escenarios clínicos, datos, signos, síntomas que también se ven en enfermedades que verdaderamente sí son graves. Por lo tanto, eso genera que uno como doctor tenga que estudiar específicamente a estas personas y hacer un diagnóstico que hoy en día conocemos como diagnóstico positivo y no diagnóstico de exclusión. ¿Esto qué significa? Que en la actualidad tenemos que directamente ir a hacer un diagnóstico donde podamos afirmar que esa persona tiene intestino irritable y no como antes se hacía, que antes de excluir cualquier otra enfermedad finalmente concluíamos que era intestino irritable. Entonces, bueno, sí tenemos ciertos criterios los médicos para poder hacer una definición clara de la enfermedad, y tenemos otra parte muy importante que eso sí quiero dejar muy claro, porque el tema es muy amplio, entonces por eso tenemos que enfocarnos un poco en algunos puntos importantes, pero un tema de relevancia para los pacientes tiene que ser la identificación de lo que se conoce como signos rojos, es decir, como datos o signos de alarma que cuando los llego a presentar, invariablemente no solamente tengo que acudir a consulta, sino que además este motivo de consulta debe de ser con cierto grado ya de alarma o de seriedad, en el sentido de que generalmente cuando vemos estos datos de alarma en una persona, es probable que nos estemos enfrentando a otra enfermedad distinta que es el intestino irritable que estamos tratando el día de hoy, que se parece a intestino irritable pero que no lo es. Entonces, al ser una simuladora, nos cuesta trabajo diagnosticarla. Entonces, por lo tanto, bueno, las personas
presentan dolor, inflamación, diarrea o estreñimiento. Puede haber una combinación de cualquiera de ellos y digamos que cómo se presentan en las personas es muy variable. Algunas personas presentan más inflamación combinada con estreñimiento, que es probablemente de las variantes más frecuentes. Otras personas presentan diarreas de manera intermitente y en general, bueno, estas combinaciones son las que la hacen a veces preocupante para el paciente. Uno de los puntos más relevantes en este sentido tiene que ver con el tiempo de evolución, es decir, cuando yo empiezo a presentar estos datos, por lo menos en una semana, probablemente esto no llame mucho la atención. Sin embargo, si esto lo llego a presentar un mes seguido o 2 meses seguidos, es cuando ya empieza a generar una llamada de atención para mí como paciente y evidentemente buscar una atención médica. El problema que tenemos muchas veces es que las personas antes de llegar con nosotros ya han tomado una gran cantidad de medicamentos, desde tés, desde hierbas hasta medicamentos que son de libre venta en las farmacias, y eso genera un cierto grado de mejora en las personas. El problema importante radica cuando esa mejora es temporal y es cuando ya el paciente acude con nosotros. Entonces, bueno, es una enfermedad muy común. La prevalencia actual se ha calculado que aproximadamente el 15% de la población mundial ha presentado o presenta de manera activa esta enfermedad. Entonces significa que es una gran cantidad de población. Tan solo en México estaremos hablando que probablemente unos 20 a 30 millones de personas podrían llegar a presentar una enfermedad de este tipo de forma activa. Ahora, ¿por qué se llama enfermedad? Pues porque genera un cambio, una alteración en la calidad de vida, y esa es la razón por la cual el paciente acude con nosotros. También sabemos que esto genera incapacidad en cuanto al trabajo, pérdidas económicas. Entonces, en realidad sí puede ser incapacitante presentar intestino irritable, y en casos muy severos el paciente llega directamente al servicio de urgencias con datos clínicos que también aparentan una enfermedad más grave, pero que afortunadamente después de ciertos estudios no lo es. También sabemos que esta enfermedad se presenta más frecuentemente en personas de menos de 50 años de edad y más o menos entre 1.5 y 2 veces más en mujeres comparadas con hombres. No sabemos realmente a qué se debe esta relación. Sin embargo, cuando buscamos o cuando estamos intentando estudiar las causas de la enfermedad, pues nos damos cuenta que los factores psicológicos juegan un papel muy importante, así como la alimentación y algunos antecedentes que ya había yo mencionado previamente. Entonces, eso forma parte de la historia clínica que hacemos los médicos diario a nuestros pacientes, y bueno, es importante pues que lo sepamos. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Pues los médicos, como ya mencioné, tenemos herramientas, sobre todo clínicas, a través de un interrogatorio, que nos permiten identificar datos que sugieren esta enfermedad. De entrada, muchas veces desde ver a la persona, cómo entra al consultorio, su manera en la cual habla, cómo se expresa, las manos, la expresión facial, nos da una idea de si esta persona probablemente está verdaderamente preocupada por los datos que tiene, o esto forma parte probablemente de otra enfermedad distinta. ¿Esto qué significa? La mayoría de las personas que acuden con nosotros y que tienen intestino irritable se presentan como personas aprensivas, en cierto grado con una gran cantidad de nervios, y cuando estamos platicando acerca de la historia clínica de cómo empezó la enfermedad, en general existe alguna identificación de un problema relativamente reciente de índole psicológico. En general existe algún problema relacionado ya sea con el trabajo, con la pareja, con la familia, que puede estar relacionada con esto. Otro de los puntos importantes a veces tiene que ver con los cambios en los hábitos de alimentación, es decir, una persona que probablemente tenía un estilo de vida muy específico, por ejemplo, un estudiante que iba a la universidad y que de pronto se gradúa y ya obtiene su primer trabajo, y donde todo lo que tenía en el pasado de los horarios de alimentos, el ejercicio que realizaba ya no lo realiza, ahora tiene que levantarse más temprano, ya no tiene estos horarios de alimentación que tenía en el pasado, ni tampoco puede hacer ejercicio como en el pasado. Entonces todos estos cambios de alguna otra manera se empiezan a relacionar con esta enfermedad.
Y un tercer subgrupo de personas nos habla de casos muy antiguos, muy hacia el pasado, es decir, personas que desde que recuerdan sus historias sobre todo la palabra inflamación, porque la inflamación abdominal es un dato cardinal en la enfermedad. Esto data desde la adolescencia y siempre se menciona, doctor, pues yo tengo este problema desde que era adolescente, siempre me inflamo. He sido estreñido también desde hace mucho tiempo, pero se me quita, regresa, se me quita. Entonces, todo este tipo de intermitencias también pueden llegar a formar parte de esto. Pero es importante, digamos, para nosotros como médicos, tratar de no confundir. Es decir, tenemos que identificar claramente que se trata de un intestino irritable y no de una enfermedad orgánica real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos pacientes tan solo con algunos de estos datos cardinales, por ejemplo, diarrea, la diarrea tiene un protocolo de investigación muy específico y conocemos lo que es una diarrea aguda, una diarrea crónica, sabemos cómo se debe de diagnosticar o de investigar cada uno de estos subtipos, pero esto no forma parte de lo que sería un intestino irritable, son cosas distintas. Entonces, por esa razón es importante, igual un paciente con estreñimiento, una persona que lleva toda su vida siendo estreñida, una persona que no evacúa diario o que evacúa con formas alteradas de la evacuación, no es como un plátano, digámoslo así, por mencionar una forma normal de cómo se debe de evacuar, en lugar de ser un plátano tabasco, pues es un plátano macho o un plátano dominico o bolitas de borrego. Bueno, estas formas de evacuación, cuando se presentan de manera frecuente, se presentan constantemente y te acompañan de molestias, de dolores, inflamaciones, irritaciones o inclusive sangrados, pues ya es algo anormal. Entonces, todos estos datos clínicos son en los cuales nos apoyamos en la plática, en el interrogatorio, para poder diagnosticar de manera positiva la probabilidad de intestino irritable. Y tenemos ciertos criterios que se han ido actualizando en el tiempo para poder hacer esto. Por otro lado, tenemos un conjunto de herramientas que se basan en laboratorios, en gabinete y en cierto grupo de estudios que lo que nos ayudan es a cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene probablemente otra enfermedad o queremos descartarla porque presenten algún dato clínico de alarma, y es a lo que me refería hace rato de que es algo muy importante que el paciente siempre tiene que identificar. Bueno, ¿cuáles son estos datos potenciales de alarma? Pues el hecho de que tengamos, por ejemplo, pérdida de peso, es decir, mi estilo de vida no ha cambiado, relativamente hago lo mismo que suelo hacer, pero resulta que empiezo a perder de manera inadvertida peso, es decir, me doy cuenta en la ropa que me queda más floja, me siento cansado. Entonces todos estos datos de la pérdida de peso, el cansancio constante, sueño constante, la presencia de sangrado digestivo, es decir, la evacuación negra, la evacuación roja, el vómito con sangre, son datos objetivos, claros de que algo no anda bien en el cuerpo. Y evidentemente hay otros datos que también investigamos, pero que se le conocen como signos de alarma. ¿Por qué? Porque cuando se llegan a presentar en una persona que viene contigo, que estamos charlando y que de pronto dentro de esta charla se menciona que se tuvo una evacuación oscura, se menciona una pérdida inadvertida de peso, se menciona la presencia de un cansancio constante, de anemia o de algún otro dato de este tipo, en ese momento el médico tiene la obligación de realizar otro grupo de estudios. ¿Por qué? Porque es importante, ahí sí, tratar de buscar específicamente la causa de ese problema, donde probablemente los signos por los que viene el paciente y que probablemente también estamos confundiendo con un intestino irritable, en realidad no lo sería, sino sería otra causa muy diferente. Y aquí podemos pensar en otro tipo de enfermedades como la presencia de divertículos en el intestino, como una úlcera gástrica, como enfermedad por reflujo, como inclusive cáncer. Entonces, por eso es tan importante, por eso es tan relevante para nosotros el que hagamos un diagnóstico adecuado y hagamos un interrogatorio correcto para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Bien, ¿cuál es el papel específicamente de cierto grupo de estudios? Por ejemplo,
Tenemos por una parte los laboratorios generales de sangre, que incluyen la biometría, la química sanguínea. Estos nos dan información en general acerca de ciertos parámetros de la persona que tienen que ver con la búsqueda de anemia, glóbulos blancos elevados, también la sangre oculta en las heces, porque a veces vemos la popó aparentemente normal, pero microscópicamente podemos estar perdiendo sangre. También nos sirve para valorar la química sanguínea, el riñón, el hígado, otros órganos que pudiesen estar interviniendo no en los signos y síntomas por los cuales viene el paciente con nosotros. El ultrasonido de abdomen nos ayuda mucho en el sentido de que nos permite ver órganos sólidos, no puede ver órganos huecos, pero también nos ayuda en la valoración de otros órganos como el páncreas, la vesícula biliar, los riñones, el vaso, y que no necesariamente tienen que ver con datos específicos del colon irritable, pero que algunos médicos llegamos a solicitar estos estudios si vemos que algún dato sugiere una enfermedad a alguno de estos niveles. Y por otro lado tenemos los estudios endoscópicos. Los estudios endoscópicos hay que recordar que son estos famosos tubos negros que tienen una cámara en la punta y que se meten ya sea por vía oral o por vía anal. Y estos tubos nos permiten ver por dentro a las personas para poder saber exactamente qué están presentándose, algún problema en particular. Y probablemente es uno de los procedimientos que nos dan mayor información, que nos permiten descartar por completo alguna enfermedad más relevante, pero también el inconveniente que tienen es que son procedimientos invasivos, es decir, no son procedimientos como una biometría hemática, como un ultrasonido, donde son menos invasivos, sino que aquí sí invadimos a la gente, tenemos que sedar a las personas para poder revisarlos bien por dentro, pero la información que nos da es totalmente relevante. Entonces, ¿cuándo se realizan todos estos estudios? En general dependen del criterio médico. Sin embargo, algo muy importante y que el paciente tiene que tomar en cuenta es la presencia o no de alguno de estos datos de alarma que ya mencioné. Por ejemplo, una persona que tenga vómito con sangre, pues de entrada no sería, aunque venga con nosotros y nos diga, doctor, yo tengo una historia de colitis desde hace mucho tiempo, pues no, o sea, aquí ya el tema se centra completamente en este vómito negro, este vómito con sangre. Lo mismo sucede cuando tenemos evacuaciones rojas o evacuaciones oscuras, que si bien en el caso de evacuaciones rojas la mayoría de las personas pensamos que deben de ser hemorroides, que debe de ser alguna pequeña fisurita o lastimadura en el ano, si bien eso puede ser verdad, nosotros no debemos de quedarnos con esa duda. ¿Por qué? Porque podemos estar ante otro tipo de enfermedad y no necesariamente ante ese diagnóstico. Entonces, cuando tenemos signos de alarma, es importante que el médico esté alerta de realizar un protocolo específicamente para buscar por qué es ese signo de alarma. Y cuando tenemos un intestino irritable clásico, bueno, en ese sentido nosotros en general no hacemos ningún estudio adicional e inclusive directamente nos vamos a la parte del tratamiento del cual vamos a hablar en estos momentos. Entonces, en conclusión, los diagnósticos que utilizamos son muy variables, las herramientas diagnósticas, y dependen de cada caso. Bien, ahora, ¿qué hay con el tratamiento? La enfermedad, como se dan cuenta, pues es una enfermedad no tan sencilla de diagnosticar. De hecho, de los 4 datos clínicos cardinales, el más prevalente es la distensión abdominal, es decir, la hinchazón, la distensión abdominal y el dolor son probablemente lo que representa entre un 50 y 70% de las causas de consulta general cuando se sospecha un paciente que tiene intestino irritable. El segundo es el estreñimiento y el tercero pues es la diarrea. Y como ya mencionamos, los casos de combinación de diferentes tipos de patrón. En general, cuando vamos a tratar una enfermedad de este tipo y que ya diagnosticamos clínicamente que es muy probable que se trate de síndrome de intestino irritable, nosotros normalmente empezamos con la parte de la alimentación. La parte de la alimentación es una parte relevante, es una parte importante. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que existen algunos grupos de alimento que, si bien en muchos lados podemos obtener listas de qué alimentos son para colitis o no,
Sabemos que hay alimentos que aumentan la fermentación. A ver, vamos a explicar un poco por qué es esta fisiopatología en general del dolor abdominal. En general, el dolor abdominal que se presenta en una persona con colitis es por el exceso de aire que se presenta en el colon. Y este aire que se presenta en el colon generalmente es producto de una fermentación excesiva. Esto puede ser por dos causas principales: por un exceso en la entrada o por una mala salida. Exceso en la entrada significa que yo consumo una gran cantidad de alimentos, sobre todo los que les llamamos FODMAP, que son alimentos ricos en fructosa o en lactosa, o por alguna otra razón también alimentos muy harinosos. Estos grupos de alimentos, cuando llegan al intestino dentro de su proceso de digestión, producen una gran cantidad de aire dentro del proceso digestivo, y esto se acumula en el intestino y eso genera una, digamos, dilatación o distensión o estiramiento del colon, y eso te genera un dolor abdominal importante. Generalmente, si se dan cuenta, muchas personas por eso presentan los síntomas de manera vespertina. ¿Por qué? Porque después de la comida más importante, que es la de media tarde, es cuando se empieza a llegar a cabo la digestión, y después de ahí el paciente presenta mucha inflamación y mucha digestión. No así en la mañana, porque en la mañana la mayoría de los pacientes están muy delgados, amanecen desinflamados, pero en el transcurso del día es cuando presentan los síntomas. Y eso también tiene que ver con otro dato de alarma. ¿Por qué? Porque si esta inflamación, por ejemplo, me impide que duerma, o el dolor me impide que duerma, o se presenta en la madrugada, es un dato que no corresponde específicamente a intestino irritable y que podría considerarse como un dato de alarma. Entonces, esta presentación de cada uno de estos datos sí es de parte del médico el investigar perfectamente por qué sucede. Entonces, ya tenemos uno ahí, la alimentación. En general, ¿qué es lo que hacemos con esto? Como mencioné, hay alimentos que sabemos que están relacionados con este exceso de producción de gases, que es el primer mecanismo, y el segundo mecanismo tiene que ser relacionado con una mala salida. Y aquí, como se van a dar cuenta, pues ya suena mucho más fácil saber qué está pasando aquí. Es decir, pacientes con estreñimiento, pacientes que no pueden evacuar correctamente, por supuesto que tienen una mayor cantidad de popó dentro del intestino grueso, dentro del colon. Y la popó excesiva en el intestino grueso por mayor cantidad de tiempo genera una mayor producción de aire, porque hay mayor fermentación por bacterias de tipo anaerobio, y esto finalmente se traduce en una distensión abdominal y en dolor. Y de hecho el paciente te lo dice, que pues generalmente produce gases, y estos gases en cierta medida son muy pestilentes, huelen muy mal. Entonces, esto está relacionado específicamente con este tema. Entonces, esa es una de las fisiopatologías más importantes que tienen que ver con el dolor y la distensión abdominal. Y el estreñimiento, porque está relacionado con estos dos, con una ausencia de una buena salida, de una buena digestión. Hay que recordar que lo ideal es desayunar, ir al baño, comer, ir al baño, y cenar e ir al baño. Esto lo presenta desafortunadamente muy poca gente en la población mexicana. Esto es por el tipo de alimentación natural que tenemos, que de entrada enlentece el tránsito intestinal, pero es importante saber que existe esta normalidad, y dentro de estos términos, la normalidad actual que nosotros muchas ocasiones como pacientes llegamos a adoptar es el hecho de que evacúo yo diario una vez al día y eso es normal. Bueno, no necesariamente. Como ya dijimos, cuando el paciente puja mucho, cuando tiene alteración en la forma de las evacuaciones, pues en este momento se está enfrentando a una alteración en el tránsito intestinal, y que probablemente pueda corresponder, dentro de todo lo que ya mencionamos, a un intestino irritable con la variedad de estreñimiento. Entonces, bien, primero que nada, pues la dieta, sí, tenemos que tratar de evitar ciertos grupos de alimentos, bebidas carbonatadas también. Es importante que no se produzca aire, por eso tratamos de evitar estas bebidas carbonatadas, estos alimentos FODMAP que ya mencionamos, los refrescos, todo esto hay que eliminarlo. Algunas leguminosas también, los panes, las harinas, los dulces, los chocolates, y en general, bueno, este tipo de alimentos hay que disminuir. Los tacos, tortas, tamales, tlacoyos, hamburguesas, pizzas, todo esto habrá que disminuirlo, no porque sea malo, sino porque en general
cuando el intestino se encuentra enfermo, el nosotros administrar o suministrar alimentos pesados, por decirlo así, pues lo inflama más. En segundo lugar, tiene que ver con una orden en los alimentos. Tenemos que desayunar, comer y cenar en ciertos horarios de manera regular. Es importante que nosotros desayunemos a cierta hora, digamos entre 6 y 8 de la mañana, comer entre 2 y 3 o 4 de la tarde y merendar entre 8 y 9 de la noche. Con esto nos permite una organización intestinal, le permite al cuerpo saber cuándo va a recibir el alimento siguiente y le permite un orden, inclusive una manera de evacuar. Entonces todo esto es importante en términos de tipo de alimento, cada cuándo lo voy a consumir, y también el hecho de que yo no me siente y en 3 minutos ya coma. O sea, con esta prisa de es que tengo trabajo, ya me tengo que ir. No, o sea, esto también forma parte del proceso digestivo. Ya se ha mencionado también que la digestión es bien sabido que inicia desde la masticación, entonces es muy importante tomarse el tiempo adecuado para poder procesar adecuadamente la comida, masticarla adecuadamente, para que pueda ser procesada más adelante. Por otro lugar, bueno, de otra manera, tenemos que hacer algunos cambios también en el estilo de vida. Otro punto importante en esto tiene que ver con el ejercicio. A ver, ¿cuál es el papel del ejercicio en el intestino irritable? El ejercicio tiene efectos positivos porque cuando uno hace ejercicio genera ciertas sustancias en la sangre que nos ayudan a contrarrestar, nos dan efectos analgésicos a nivel intestinal y también efectos bioreguladores a nivel intestinal. Entonces es bien sabido que este efecto directo e indirecto, porque también se presentan sustancias que van a nivel cerebral y que mejoran la coordinación entre este eje cerebro-intestino y que se encuentra desequilibrado en los pacientes que tienen colon irritable, esto nos va a ayudar. Entonces, si es posible el tener un ejercicio constante donde se solicita inicialmente que sean por lo menos 20 minutos, 4 de 7 días de la semana de manera inicial y después de ahí irlo incrementando de manera secuencial, sería una de las medidas importantes que podríamos hacer. Evidentemente el cenar muy pesado tampoco es una buena opción. ¿Por qué? Porque la digestión se lleva a cabo 2 o 3 horas después de los alimentos, por lo tanto el hecho de que yo cene muy pesado implica que yo pueda tener, si cené muy pesado, una digestión muy fuerte en la noche y que me pueda levantar por algún malestar abdominal. Entonces ya vimos los alimentos, ya vimos una parte de lo que es ejercicio, y otro eje fundamental tiene que ver con el estilo de vida en términos de estrés. Como ya mencionamos, existen múltiples teorías que nos hablan en la actualidad del papel que tiene que ver el estrés actual en las personas. Este estrés, pues evidentemente puede ser un estrés crónico, es decir, la persona ya desde mucho tiempo atrás tiene una personalidad difícil, una personalidad donde es muy aprensiva, muy nerviosa. Esto sabemos perfectamente que tiene una unión directa con el intestino, es decir, el intestino grueso está muy inervado, es decir, tiene una gran cantidad de nervios y es un órgano de eferencia de las emociones, es decir, es un órgano de salida de las emociones. Y esto no es algo que no sepamos. De pronto, cuando llegamos a tener una impresión muy fuerte, nos dan una mala noticia o una muy buena noticia, decimos, sentimos mariposas en el estómago. Bueno, este tipo de sensaciones tienen que ver con el eje cerebral y esta conexión que tiene que ver directamente con el estómago y con el intestino. Entonces, por lo tanto, el hecho de que yo esté dentro de un panorama crónico de estrés, donde yo tenga mala suerte de manera constante, donde esté sometido a mucho estrés por parte del trabajo, de la escuela, de mi familia, tenga problemas y que yo no aprenda a resolverlos o que no tenga herramientas para ello o que no busque ayuda para poder resolverlo, eso sí tendría una influencia negativa directamente a nivel intestinal. Por lo tanto, sí, definitivamente es muy importante que esta parte, este punto en particular de cuando el médico está
viene a la persona, la está interrogando y se da cuenta que tiene una personalidad tipo A, una persona muy aprensiva, muy nerviosa, pues te das cuenta que tienes que tal vez dentro de todo este paquete de recomendaciones que incluyen la dieta, el ejercicio, etcétera, también tienes que recomendar probablemente un manejo de este tipo de situaciones, inclusive a través de un profesional como un psicólogo, inclusive un psiquiatra, dependiendo del grado de afectación que tú llegues a observar. Entonces es importante saber, si se dan cuenta, cuando mencionamos la definición, que es una enfermedad multifactorial y por lo tanto el tratamiento también es multifactorial, porque todo lo que he mencionado, en ningún momento hablo de medicamentos. Eso nos llama la atención. En otras enfermedades como el reflujo, por ejemplo, pues ya tenemos medicamentos, tenemos diagnósticos más precisos, muy específicos, complicaciones. Aquí no. Aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de cambios de estilo de vida, cambio de alimentación, el estrés, el manejo, etcétera, y todo esto tiene que ver directamente con el paciente, es decir, con la parte que al paciente le corresponde. Y de tal manera que al médico que le toca, pues teóricamente lo menos difícil en términos de tratamiento, porque sería básicamente la administración de ciertos grupos de medicamentos cuya función es tratar de desinflamar el intestino, tratar de que no tengan tantos espasmos, tantas contracciones que forman parte de esta fisiopatología de la enfermedad, donde existe descoordinación, como calambres, pues, contracciones excesivas, rápidas, una alteración en la motilidad de manera espontánea. Entonces, lo que buscamos es regular de alguna otra manera a través de medicamentos toda esta respuesta o inclusive inhibir estos estímulos cerebrales que lleguen al intestino con tanta fuerza. Sin embargo, esto pues ya nos corresponde a los médicos administrar a las personas. Pero lo más importante en el día de hoy tiene que ver con esto. Primero, saber que es una enfermedad multifactorial. Segundo, que es una enfermedad que a veces, si bien se presenta de cierta manera, hay unos datos de alarma que debemos de entender, que debemos de buscar, y cuando los tenemos debemos de buscar atención médica oportuna. Y el tratamiento, el eje de tratamiento, prácticamente el 70% corresponde a la corrección de todas las medidas que ya mencioné: dieta, ejercicio, tipo de estrés en general. Eso es importante. Entonces, bueno, tenemos muchos mitos y realidades con respecto a esta enfermedad. La realidad es que vamos a hablar ahorita nada más de estos temas que tienen que ver con las características generales, pero me pueden hacer cualquier pregunta, cualquier comentario sin ningún problema, para que podamos resolver estas dudas. Y bueno, como conclusión en general del tema es, intestino irritable en general no tiene una relación directa con consecuencias a nivel de cáncer o consecuencias clínicas más graves. Sin embargo, el gran problema que tenemos en la actualidad es que para poder diagnosticar la enfermedad, el médico tiene que tener un juicio clínico elevado, apegarse a ciertos criterios, y el paciente debe de ser muy narrativo, debe de ser muy específico en tratar de que no solamente le diga al médico: oye, vengo porque tengo colitis desde hace tiempo. No, más bien a mí como médico me gustaría que me cuentes toda la historia, desde cuándo empezaste, si ha habido cambios en estos signos o síntomas, que también es importante. Un paciente que crónicamente se conoce con un cierto grado de inflamación, por ejemplo, de estreñimiento, y que repentinamente, de manera reciente, incrementa, cambia estos mismos signos o síntomas, probablemente se trate de un cambio en la enfermedad, y lo que tal vez era en un principio un probable colon irritable, en este momento ya no lo es, y no porque sea consecuencia de la colitis o el intestino irritable, sino porque probablemente tiene una enfermedad real distinta al colon irritable como tal, o se agregó una enfermedad adicional. Entonces, por eso es tan importante que el paciente, siempre que llegue con el doctor, sea muy específico, diga los datos que presenta, el dolor, el síntoma, la molestia que tiene, que trate de narrarlo de manera muy específica: cuándo empezó, cómo empezó, a qué hora se presenta, en la mañana, tarde o noche, con qué se quita, con qué no, si se acompaña de algún dato adicional, si tiene fiebre, si tiene alguna otra cosa que llegue a nosotros, darnos la información para que podamos diagnosticar con más precisión esta enfermedad.
Entonces, bueno, pues les agradezco mucho la atención y los esperamos en Gastromedics. Tenemos varias sucursales en Pachuca, en Tizayuca, en México, y esperamos que puedan venir con nosotros. Aquí los atenderemos de manera adecuada. Vemos tanto adultos como niños, y tenemos, bueno, prácticamente todos los estudios para hacer un buen diagnóstico hacia ustedes. Les agradezco mucho y métanse en nuestra página de Gastromedics. En Facebook también búsquenos como Gastromedics y estamos para atenderles. Buenas noches. Gracias.